Gerard Piqué siempre fue el que parecía tener el control. No porque lo dijera, ni porque lo necesitara demostrar, sino porque su forma de caminar, de responder, incluso de guardar silencio, transmitía esa idea. Todo está bajo control. La separación, el ruido mediático, las canciones, las opiniones, los titulares que aparecían y desaparecían como olas rompiendo contra una costa que ya había aprendido a resistir. Todo eso parecía no tocarlo. Al menos, no por fuera. Seguía entrenando, viajando, asistiendo a eventos. Reía cuando tocaba reír, hablaba cuando era necesario. Había aprendido el arte de la compostura, ese escudo invisible que los hombres como él construyen con los años, convencidos de que mostrar grietas es perder. Shakira había sido parte de su vida durante más de una década, pero ahora era pasado. Eso se repetía. Enterrado. Y, sin embargo, el pasado tiene una manera cruel de volver cuando menos lo esperas. No fue una llamada inesperada ni una noticia escandalosa. No fue una pregunta incómoda de un periodista ni una imagen viral. Fue algo mucho más simple, mucho más silencioso, mucho más devastador. Fue una frase. Piqué estaba solo en casa aquella noche. La casa se sentía distinta desde hacía meses. Más grande, más vacía, más fría. No era tristeza exactamente, se decía. Era costumbre. El cuerpo tarda en aprender que algunas presencias ya no están. Se sirvió una copa de vino y dejó el móvil sobre la mesa, boca abajo. Últimamente intentaba hacer eso. No mirar, no leer, no escuchar más de lo necesario. Ya había oído suficiente. Pero el teléfono vibró. Una sola vez. Dudó. Siempre dudaba ahora. Antes, reaccionaba. Ahora, calculaba. Finalmente lo tomó y vio el nombre que no esperaba ver. Milán, el corazón le dio un golpe seco, automático, casi infantil. Abrió el mensaje. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Nada más. Piqué frunció el ceño. Le respondió de inmediato. Claro, hijo, ¿qué pasa? Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Miró el techo, respiró hondo, dio un sorbo al vino. Cuando el mensaje llegó, lo leyó sin anticipar el impacto. Hoy en clase nos pidieron escribir sobre alguien que nos enseñó a ser valientes. Yo escribí sobre mamá. Piqué sintió un leve pinchazo, pero no dolor. Aún no. Está bien, escribió. Tu mamá es muy valiente. La respuesta tardó en llegar. Sí, pero luego la profesora me preguntó si yo sabía cuándo una persona deja de ser valiente. Piqué se quedó inmóvil. ¿Y qué le respondiste? 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes del siguiente mensaje. Le dije que cuando deja de decir la verdad, incluso a sí misma. La copa tembló en su mano. No entendía del todo por qué esa frase lo había afectado así. Era solo una reflexión de un niño, ¿no? Una idea prestada, quizás algo que había escuchado, leído, interpretado a su manera. Pero entonces llegó el último mensaje. Después me preguntó si eso también podía pasarle a los adultos. Yo pensé en ti. El aire pareció abandonar la habitación. Piqué apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Sus dedos estaban tensos. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. No había acusación directa, no había reproche explícito. Solo una duda infantil, honesta, devastadora. Yo pensé en ti. No supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un discurso preparado. No había frases ensayadas, ni control, ni defensa. Había algo peor. Una grieta abierta desde dentro. Dejó el móvil a un lado y se levantó. Caminó hasta el ventanal y miró la ciudad iluminada. Barcelona seguía viva, indiferente. El mundo no se había detenido porque él no supiera qué decirle a su hijo. Pero algo dentro de él sí. Recordó a Shakira en silencio, concentrada, escribiendo letras en libretas desordenadas. Recordó cómo ella veía cosas que otros no veían, cómo insistía en hablar, en aclarar, en no dejar las emociones a medio camino. Recordó las discusiones, el cansancio, las veces que eligió callar para no enfrentar. No decir la verdad, incluso a uno mismo. Por primera vez, la idea lo atravesó con claridad brutal. Tal vez no había superado nada. Tal vez solo había aprendido a esconderlo mejor.
Se sentó en el sofá y tomó el móvil otra vez. Había un mensaje nuevo, esta vez de un número que no tenía guardado. Lo abrió. Era un audio. La voz tardó apenas segundos en comenzar, pero cuando lo hizo, el mundo de Piqué se detuvo. Era Shakira. No hablaba para él directamente. Se notaba, era una grabación, una nota de voz que alguien le había reenviado. Su tono era tranquilo, cansado, honesto. A veces creemos que ser fuertes es seguir adelante sin mirar atrás. Pero no, ser fuerte es atreverse a mirar y aceptar lo que hicimos, lo que perdimos, y lo que ya no podemos cambiar. Piqué cerró los ojos. Yo no quiero que mis hijos aprendan que el silencio es valentía. Quiero que aprendan que sentir, llorar y decir la verdad también lo es. El audio terminó. No hubo música dramática, ni palabras finales diseñadas para herir. Justamente por eso dolía tanto. No era un ataque, era una verdad dicha sin intención de defenderse. Piqué sintió algo romperse. No de golpe. No con estruendo. Fue un quiebre lento, profundo, como cuando el hielo se resquebraja desde dentro antes de partirse del todo. Pensó en Milán, pensó en Sasa, pensó en la imagen que había construido para sobrevivir. Pensó en todas las veces que eligió parecer fuerte en lugar de ser honesto. Y entonces ocurrió lo impensable. El llanto llegó sin permiso. No fue un sollozo contenido ni una lágrima discreta. Fue un llanto real, crudo, desarmado. Se cubrió el rostro con las manos, pero no para esconderse de nadie. Estaba solo, no había cámaras, no había testigos. Solo él, y todo lo que ya no podía negar. Por primera vez desde que todo había terminado, Gerard Piqué entendió que el control era una ilusión. Que seguir adelante no significaba haber sanado. Y que, quizás, lo más difícil no era perder a Shakira, sino aceptar quién había sido cuando aún la tenía. Y en ese momento, mientras el llanto lo vencía, supo que nada volvería a ser igual. El llanto no duró mucho, pero el silencio que vino después fue peor. Gerard Piqué permaneció sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Sentía el pecho pesado, como si algo se hubiera acomodado mal dentro de él y ahora ya no hubiera forma de ignorarlo. No era solo tristeza, era una mezcla amarga de culpa, comprensión tardía y una verdad que había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Tomó aire varias veces, intentando recomponerse. Esto no cambia nada, se dijo. La vida sigue, era la frase que había repetido durante meses, como un mantra útil, funcional, vacío. El móvil vibró otra vez. Esta vez no era Milán. Era un mensaje corto, sin saludo, de una persona que conocía bien, alguien que había estado cerca durante los años más intensos de su vida, incluso cuando él creyó que no hacía falta escuchar. Necesitamos hablar, no por ella, por los niños, y por ti. Piqué cerró los ojos. Reconocía ese tono, no era reproche, era preocupación, y eso lo incomodaba más que cualquier acusación. No respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua, intentando calmar el temblor leve que aún sentía en las manos. Mientras bebía, su mente empezó a hacer lo que mejor sabía hacer: retroceder, analizar, reconstruir escenas que en su momento había decidido minimizar. Recordó una conversación con Shakira, años atrás, una noche cualquiera, cuando los niños ya dormían. Ella hablaba con cuidado, como si supiera que cada palabra podía romper algo frágil. No necesito que me prometas nada, le había dicho. Solo dime si todavía estás aquí. Él había sonreído, cansado. Claro que estoy aquí. ¿No lo ves? Ahora entendía que ella no hablaba de presencia física. Hablaba de algo que él había ido perdiendo sin notarlo. La capacidad de estar de verdad. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. Dudó unos segundos antes de contestar. Sí, dijo, con voz más ronca de lo que esperaba. Gerard, respondió la voz al otro lado. No te llamo para discutir. Te llamo porque hoy escuché algo que me hizo pensar en ti. Piqué guardó silencio. Shakira estuvo hablando con los niños esta tarde. Continuó la voz. Nada raro, nada dramático, pero cuando Milán salió del cuarto, me miró y me preguntó si a veces los adultos se dan cuenta demasiado tarde de lo que perdieron.
El estómago de Piqué se contrajo. ¿Qué le respondiste? Preguntó en voz baja. La verdad, dijo la voz. Le dije que sí, que pasa, y que duele, pero que también puede servir para aprender. Hubo una pausa larga. Gerard, añadió. ¿Tú ya aprendiste algo de todo esto? La pregunta cayó como un peso imposible de esquivar. Durante meses, Piqué había creído que aprender significaba seguir funcionando. Trabajar, sonreír, no hablar del tema. Pensaba que resistir era ganar, que no quebrarse era suficiente. Pero ahora, con la imagen de su hijo dudando, con la voz de Shakira resonando en su cabeza, entendía que había confundido fortaleza con negación. No lo sé, respondió finalmente. Creo que recién estoy entendiendo. Al otro lado no hubo sorpresa. Solo un suspiro. Eso es más de lo que habías hecho hasta ahora, dijo la voz. No lo desaproveches. La llamada terminó. Piqué dejó el teléfono sobre la mesa y se apoyó con ambas manos en el borde. Sentía una presión extraña en los ojos, pero esta vez no lloró. Esta vez era diferente, no era desborde, era claridad. Se sentó otra vez y abrió la galería del móvil. Sin pensarlo demasiado, buscó fotos antiguas. No las públicas, no las cuidadosamente elegidas para mostrar estabilidad. Las privadas, las borrosas, las imperfectas. Shakira riendo sin mirar a la cámara. Shakira cansada, despeinada, concentrada. Shakira sosteniendo a Milán recién nacido. Sasha dormido sobre su pecho. No eran recuerdos idealizados, eran pruebas. Pruebas de que había habido algo real. Algo que no se rompió de un día para otro, sino que se fue desgastando mientras él elegía no mirar. Por primera vez, se permitió formular la pregunta que había evitado durante meses. ¿En qué momento dejé de decirme la verdad? Y la respuesta llegó sin palabras, como un golpe silencioso, cuando empezó a creer que no perderla era más importante que cuidarla. Se llevó una mano al rostro y exhaló lentamente. No había vuelta atrás, no podía rehacer decisiones ni borrar heridas, pero tal vez, solo tal vez, podía hacer algo distinto a partir de ahora. Tomó el móvil y escribió un mensaje. No fue largo, no fue defensivo, no fue estratégico. Solo escribió: si algún día quieres que hablemos con calma, sin reproches, aquí estaré. No para discutir el pasado, para entenderlo. Leyó el mensaje varias veces antes de enviarlo. Cuando finalmente lo hizo, no sintió alivio inmediato. Pero sí algo nuevo, la sensación de haber dejado caer una armadura demasiado pesada. Esa noche, Gerard Piqué no durmió mucho, pero por primera vez en mucho tiempo, no huyó de sus pensamientos. Y supo que lo que venía no sería fácil, porque entender, a veces, duele más que perder. La mañana llegó sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido observarlo en silencio. Gerard Piqué despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido bien, pero tampoco se sentía agotado. Era una vigilia distinta, una en la que el cuerpo descansa mientras la mente, por fin, deja de huir. Permaneció unos minutos mirando el techo, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que empezaba a moverse. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de tomar el móvil de inmediato. Se levantó despacio y fue hasta el baño. El espejo lo recibió sin filtros, sin titulares, sin interpretaciones externas. Solo él observó su propio rostro. Las líneas más marcadas alrededor de los ojos, la expresión seria que se había vuelto habitual, esa dureza que había confundido con madurez. No se reconocía del todo. Recordó algo que Shakira solía decirle en broma, cuando aún podían reírse de esas cosas. Un día vas a mirarte al espejo y te va a costar encontrarte. En ese momento había sonreído. Ahora entendía. Mientras se duchaba, las imágenes volvieron sin permiso. No como reproches, sino como escenas detenidas en el tiempo. Conversaciones que había escuchado a medias. Silencios que había justificado como cansancio. Momentos en los que ella había pedido atención y él había respondido con presencia mecánica. Estoy aquí, decía. Pero no lo estaba. El teléfono vibró cuando salió del baño. Un mensaje nuevo. El nombre que apareció lo hizo detenerse. Shakira. No era una respuesta inmediata,
pero tampoco tardía. Solo un mensaje corto. Gracias por escribir. No sé si estoy lista para hablar aún, pero valoro que lo digas sin exigencias. Piqué leyó el mensaje varias veces. No había promesas, ni apertura total. Pero tampoco había rechazo. Era un espacio, un margen, y eso, ahora lo entendía, era un privilegio. Cuando quieras, respondió, sin presión. Dejó el móvil y se sentó en la cama. Sintió una emoción difícil de nombrar. No era esperanza, pero tampoco resignación. Era algo más sobrio, más adulto. La aceptación de que no todo depende de uno, y de que pedir tiempo también es una forma de respeto. Más tarde, mientras conducía hacia una reunión, la radio encendida de fondo empezó a emitir una canción que reconoció al instante. No hizo falta escuchar la letra completa. La melodía bastó para tensarle el pecho. Antes, habría cambiado de emisora. Esta vez no lo hizo. Escuchó. No desde el orgullo herido, ni desde la defensa. Escuchó como quien finalmente acepta que una historia tiene dos versiones, y que ninguna existe para destruir a la otra. La canción hablaba de pérdida, de reconstrucción, de identidad. No mencionaba nombres, pero decía verdades. Y por primera vez, no se sintió atacado. Se sintió aludido. Durante la reunión apenas habló. Escuchaba más de lo habitual. Observaba cómo los demás debatían, defendían posiciones, se imponían. Se vio reflejado en ellos y, de pronto, ese reflejo le pareció ajeno. ¿Cuántas veces confundí ganar con tener razón? Al salir, caminó unos minutos sin rumbo fijo. Necesitaba aire. Se sentó en un banco, bajo la sombra de un árbol, y dejó que el ruido del mundo siguiera su curso sin él. Pensó en Milán, en la pregunta que lo había desarmado. ¿Cuándo una persona deja de ser valiente? La respuesta, ahora, empezaba a tomar forma. Cuando deja de escuchar por miedo a lo que puede descubrir. Esa tarde fue a buscar a los niños. El encuentro fue normal, cotidiano, lleno de detalles pequeños, mochilas desordenadas, historias del colegio, risas espontáneas. Pero Piqué estaba distinto, más atento, más presente. En un momento, Milán lo miró con esa mezcla de curiosidad e intuición que solo tienen los niños. Papá, dijo. ¿Estás triste? Piqué se detuvo un segundo. Antes, habría respondido rápido. No, todo bien, la respuesta automática. Esta vez no. A veces sí, dijo con calma. Pero eso no es algo malo. Me ayuda a pensar. Milán asintió, satisfecho. No necesitaba más. Ese gesto simple, honesto, tuvo un efecto inesperado. Piqué sintió que algo se acomodaba dentro de él. Como si, por primera vez, no estuviera enseñando a esconder, sino a comprender. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se sentó en el balcón con una libreta en blanco. No para escribir una explicación pública, ni una defensa. Escribió para sí mismo. Anotó preguntas, dudas, reconocimientos incómodos, verdades que había evitado. No buscaba absolución. Buscaba claridad. Y mientras las palabras empezaban a ocupar el papel, entendió algo esencial. El llanto de la noche anterior no había sido el final de su caída. Había sido el inicio de algo más difícil. El inicio de mirarse sin excusas.